en el corazón de un imperio milenario, donde el oro y la intriga cubrían cada pared del gran palacio de Constantinopla, nació una princesa destinada a la grandeza. No era una princesa de cuentos de hadas, era Anna Comnena, hija del emperador Alejo I, nacida en la sagrada cámara de Pórfido, un privilegio que la marcaba como heredera legítima. Educada en filosofía, astronomía y medicina, su mente era tan formidable como las murallas de su ciudad. Vio a su padre, un genio militar y político, salvar al imperio bizantino del colapso, enfrentándose a normandos, pechenegos y a los recién llegados cruzados de Occidente. Pero el destino le negó el trono que creía suyo, entregándoselo a su hermano menor. Derrotada en la política, Ana empuñó una nueva arma, más afilada que cualquier espada: la pluma. Se encerró durante décadas, no para lamentarse, sino para luchar en el único campo de batalla que le quedaba: la historia misma. Su objetivo: inmortalizar la gloria de su padre y, al hacerlo, reclamar su propio lugar en la eternidad. Constantinopla, 1 de diciembre de 1083. Dentro del gran palacio, en la cámara más sagrada del imperio, la púrpura, el aire está cargado de expectación. Solo aquí, en esta sala revestida con el más raro pórfido púrpura, pueden nacer los herederos legítimos del trono romano. Nacer aquí no es un simple accidente del destino, es una declaración. Significa ser un porfirogéneta, un nacido en la púrpura, un gobernante designado por Dios. Y en este día nace una niña que llevará ese título como una corona y una carga: Anna Comnena. Su padre es el emperador Alejo I Comneno, un general brillante y astuto que se había apoderado del trono mediante la fuerza y la intriga apenas 2 años antes. Su madre, la emperatriz Irene Ducas, desciende de una de las familias aristocráticas más antiguas y poderosas, un vínculo vital con la legitimidad que a Alejo le faltaba. El nacimiento de Ana es un acto político magistral. Ella no es solo su primera hija, es la fusión de 2 dinastías, la promesa de una nueva era de estabilidad para un imperio asediado. Desde su primer aliento, Ana es declarada heredera. La ciudad, el centro del mundo civilizado, celebra la llegada de su futura emperatriz. En los opulentos salones del palacio, entre mosaicos dorados y susurros de conspiración, la niña es el centro de atención. Su abuela paterna, la formidable Ana Dalasena, una mujer que gobernó como poder absoluto detrás del trono durante los primeros años del reinado de su hijo, ve en la pequeña Ana la continuación de su propia ambición implacable. La niña es criada no como una simple princesa, sino como la heredera del legado de Constantino y Justiniano. Se le enseña que la sangre que corre por sus venas es la de los Césares, y que su destino es gobernar el imperio más grande que el mundo ha conocido. Cada reverencia, cada regalo, cada lección está diseñada para moldearla en la imagen de una soberana. Su futuro parece tan sólido e inmutable como las murallas teodosianas que protegen la ciudad. Ella es la esperanza del imperio, la hija de la púrpura, destinada a un trono que le pertenece por derecho de nacimiento. Sin embargo, en un imperio construido sobre el poder y la traición, los derechos de nacimiento son a menudo la primera víctima de la ambición. Mientras la pequeña Ana duerme en su cuna de seda imperial, las ruedas del destino ya están girando. Las alianzas cambian como las mareas en el Bósforo, y las lealtades son tan frágiles como el cristal. La niña, celebrada como el futuro indiscutible del imperio, es completamente ajena a que su mayor rival aún no ha nacido, y que la promesa sagrada de la cámara púrpura podría no ser suficiente para protegerla de la tormenta que se avecina, mientras otras niñas de la nobleza bizantina
aprendían a tejer y a gestionar el hogar, una joven Ana Comnena se perdía en los laberintos de la vasta biblioteca imperial. Para ella, el aroma de los pergaminos antiguos era más embriagador que cualquier perfume, y las palabras de los filósofos muertos eran más fascinantes que cualquier joya. Su mente, aguda y voraz, no se contentaba con las ocupaciones consideradas apropiadas para su sexo. Despreciaba lo que llamaba trabajos de mujeres y se sumergía en un riguroso programa de estudios que rivalizaba con el de cualquier heredero varón. Bajo la tutela de los eruditos más renombrados de Constantinopla, Ana devoraba la historia de Heródoto y Tucídides, desentrañaba los complejos argumentos de Platón y Aristóteles, y dominaba las disciplinas de la retórica, la astronomía, las matemáticas y la medicina. Su dominio del griego clásico era tan profundo que podía debatir los matices de la poesía homérica con una facilidad que asombraba a sus maestros. Constantinopla en el siglo XI era un faro de conocimiento en un mundo donde gran parte de Europa occidental estaba sumida en la ignorancia. Y en el corazón de ese faro, la mente de Ana ardía con una luz excepcional. No solo aprendía, sino que analizaba y cuestionaba. Entendió desde muy joven que la historia no es una simple crónica de hechos, sino una narrativa moldeada por quien la escribe. Vio cómo los historiadores podían elevar a un hombre a la categoría de héroe o condenarlo como un tirano. Esta lección fundamental se arraigó profundamente en su ser, sembrando la semilla de su futura obra maestra, la Alexiada. Su brillantez, sin embargo, venía acompañada de un orgullo formidable. Consciente de su superioridad intelectual, desarrolló una confianza en sí misma que a menudo rozaba la arrogancia. Se veía a sí misma no solo como la heredera legítima por nacimiento, sino como la más capacitada para gobernar. Creía que su intelecto, combinado con su linaje imperial, la hacía invencible, la elección obvia y superior para continuar el legado de su padre. Su mente era una fortaleza, construida con el conocimiento de milenios, y su ambición, un fuego inextinguible. Estaba convencida de que su destino estaba sellado. Pero en los silenciosos y conspiradores pasillos del gran palacio, un nuevo sonido comenzó a resonar en el año 1087, el llanto de un recién nacido. Su madre, la emperatriz Irene, había dado a luz a un varón, Juan. De repente, la línea de sucesión, que parecía tan clara y directa hacia Ana, se fracturó. El nacimiento de un hermano introdujo un nuevo y poderoso factor en la ecuación del poder, el género. En un imperio donde los ejércitos seguían a los generales y los generales eran hombres, la brillante princesa se encontró de repente con un rival que, aunque solo era un bebé, poseía una ventaja que ella nunca podría tener. En una deslumbrante ceremonia en el corazón del gran palacio, una Ana de apenas 7 años se encuentra en el centro de un calculado acto de teatro político. Es su compromiso oficial con Constantino Ducas, el joven hijo del emperador depuesto, Miguel VII. Este no es un simple matrimonio, es la piedra angular de la estrategia de su padre. Alejo Comneno, el usurpador, necesitaba desesperadamente anclar su nueva dinastía a la antigua legitimidad de los ducas. Al unir a su hija Porfirogéneta con Constantino, quien también había nacido en la púrpura, Alejo creaba una pareja de herederos con un derecho al trono casi incontestable. Para cimentar esta promesa, se acuñaron monedas que mostraban a Alejo flanqueado por los dos jóvenes, Ana y Constantino, presentándolos al mundo como los futuros cogobernantes del imperio. Para Ana, este periodo fue la cúspide de su seguridad y felicidad. El futuro que le habían prometido desde la cuna ahora tomaba una forma tangible y agradable.
Constantino era un joven apuesto y de modales refinados, y los relatos sugieren que Ana desarrolló un afecto genuino por él. Su vida parecía un cuento de hadas imperial. Se casaría con el hombre que le agradaba y juntos gobernarían el imperio más poderoso de la cristiandad. Fue tratada inequívocamente como la heredera principal, la futura Basilisa. Participaba en actos de Estado, aprendía el arte del gobierno al lado de su padre y recibía los honores debidos a su rango. Incluso el nacimiento de su hermano Juan, en 1087, no alteró inmediatamente este arreglo. La primacía de Ana y Constantino parecía segura. Sin embargo, la mera existencia de un heredero varón comenzó a crear silenciosas facciones dentro de la corte, lealtades divididas que esperaban el momento oportuno para manifestarse. El golpe devastador llegó alrededor de 1095. Constantino Ducas, el prometido de Ana y su pasaporte al trono, murió prematuramente. Para la joven princesa, la pérdida fue doblemente dolorosa. Perdió a la persona con la que iba a compartir su vida, y en el mismo instante, su futuro político se hizo añicos. El pilar de la alianza Ducas-Comneno se había derrumbado, y con él, la posición de Ana como heredera indiscutible. La muerte de Constantino dejó un vacío de poder que fue rápidamente explotado por sus rivales. Su hermano menor, Juan, antes una figura secundaria, fue empujado al centro del escenario por su madre, la emperatriz Irene, y una creciente camarilla de nobles que preferían un emperador a una emperatriz. Ana, que una vez navegó con confianza hacia un destino seguro, se encontró de repente a la deriva en un mar de intrigas palaciegas, su promesa rota, su futuro incierto. La partida por el trono había comenzado de verdad, y ella acababa de perder su pieza más importante. La imagen de su padre que Ana atesoraba no era sólo la del emperador en su trono de oro, sino la del guerrero cubierto de polvo en el campo de batalla. Alejo I Comneno era un soldado en su alma, un hombre que había salvado al imperio con la espada y la astucia, no solo con decretos. Su relación con Ana era un complejo tapiz de amor, admiración mutua y una tensión creciente. Alejo era un pragmático forjado en el fuego del combate. Había pasado su reinado corriendo de una frontera a otra, repeliendo a los normandos en el oeste, conteniendo a los pechenegos y cumanos en los Balcanes y luchando por cada palmo de terreno contra los selyúcidas en Anatolia. Era el héroe que el imperio necesitaba, y Ana lo idolatraba con una devoción casi religiosa. En su obra, La Alexiada, lo elevaría a la categoría de un nuevo Odiseo, un estratega sin igual y un líder de hombres. El emperador, a su vez, reconocía y valoraba la inteligencia excepcional de su hija. Rompiendo con todas las convenciones, discutía con ella asuntos de Estado, escuchaba sus agudos análisis políticos y confiaba en sus avanzados conocimientos médicos para que cuidara de su salud, especialmente de la gota que lo atormentaba. Ella era su confidente, su consejera intelectual, la hija que reflejaba su propia agudeza mental. Sin embargo, a pesar de esta profunda conexión, Alejo era un hombre de su tiempo. Sabía que el imperio necesitaba un líder que pudiera cabalgar al frente de sus ejércitos, inspirar lealtad en los cuarteles y proyectar una imagen de fuerza masculina. Su hijo, Juan, aunque carecía de la brillantez académica de Ana, estaba creciendo para encarnar precisamente ese ideal de emperador soldado. La decisión que sellaría el destino de Ana llegó con su matrimonio. Alejo la casó con el César Nicéforo Brienio, un hombre de noble cuna, un general competente y, curiosamente, también un historiador.
Era un partido prestigioso que consolidaba la posición de Ana como la princesa más importante del imperio, pero no como su futura gobernante. Al casarla con un súbdito, por muy elevado que fuera, Alejo la estaba apartando sutilmente de la línea de sucesión directa. Nicéforo podía recibir el título de César, pero el de coemperador, el que había pertenecido a Constantino Ducas, permanecía vacante. Ana se vio atrapada en una dolorosa paradoja. Amaba y admiraba a su padre más que a nadie, pero observaba con creciente amargura cómo él favorecía cada vez más a su hermano Juan en los asuntos militares y de Estado. Creía con cada fibra de su ser que ella era la más digna, la que realmente comprendía la complejidad de su legado. A medida que la salud de Alejo comenzaba a declinar, una terrible verdad se hizo evidente. El padre que ella veneraba como a un dios podría ser el arquitecto de su mayor desilusión, negándole el trono que una vez le había prometido. La lucha por el poder ya no se libraba en las lejanas fronteras, sino en el corazón de la familia imperial. En el año 1096, un espectáculo sin precedentes se desplegó ante las imponentes murallas de Constantinopla. Decenas de miles de guerreros occidentales, una caótica e indisciplinada marea humana, acamparon a las puertas de la ciudad. No se parecían en nada a los ejércitos que los sofisticados bizantinos estaban acostumbrados a ver. El emperador Alejo había solicitado al Papa Urbano II un contingente de mercenarios de élite para ayudar a recuperar Anatolia de los selyúcidas. Lo que recibió fue algo completamente diferente. Una migración masiva de nobles ambiciosos, caballeros fanáticos y campesinos desarrapados. Un fenómeno que la historia conocería como la Primera Cruzada. Desde su privilegiada posición en la corte, Ana Comnena observó a estos recién llegados con una mezcla de curiosidad y profundo desdén. En su crónica los describiría como bárbaros, criticando sus modales rudos, su falta de higiene, su ruidosa arrogancia y una codicia que parecía no tener límites. Analizó a sus líderes con una mirada penetrante y cínica. Vio la piedad ostentosa de Godofredo de Bouillon, la terquedad de Raimundo de Tolosa y, sobre todo, la astuta y peligrosa ambición de Bohemundo de Tarento. Este príncipe normando era un viejo enemigo. Alejo lo había combatido años atrás en los Balcanes. Ana lo reconoció de inmediato como el más peligroso de todos, un hombre que ocultaba sus verdaderos objetivos bajo el manto de la peregrinación religiosa. Su padre, Alejo, demostró una vez más su maestría diplomática. Se enfrentó a la tarea casi imposible de gestionar esta volátil multitud acampada a las afueras de su capital. Con una combinación de regalos, amenazas veladas y una hospitalidad calculada, convenció a los líderes cruzados para que le juraran lealtad. Les hizo prometer que devolverían al imperio cualquier ciudad antiguamente bizantina que conquistaran a los selyúcidas. Tan pronto como obtuvo sus juramentos, se apresuró a transportarlos a través del Bósforo hacia Asia Menor, antes de que su presencia pudiera desestabilizar la capital. Ana fue testigo de estas tensas negociaciones, absorbiendo cada detalle. Sus escritos nos ofrecen la única perspectiva contemporánea no occidental de estos eventos trascendentales. El éxito inicial de los cruzados, como la captura de Nicea y la victoria en Dorilea, fue una bendición a medias para el imperio. Se recuperó territorio, pero a un costo terrible. Los cruzados no tenían intención de ser peones de Alejo. Crearon sus propios estados independientes en las tierras conquistadas, estableciendo una presencia latina agresiva en el corazón del Oriente. La traición definitiva llegó cuando Bohemundo, el archienemigo de su padre, se apoderó para sí mismo de la vital ciudad de Antioquía,
rompiendo su solemne juramento. Para Ana, esto fue una lección brutal de política real. Los bárbaros de Occidente no eran aliados, sino una nueva y terrible amenaza. El mundo se había vuelto infinitamente más peligroso, y la lucha por el imperio de su padre y por su propio destino acababa de adquirir una nueva y alarmante dimensión. El mundo de Ana Comnena era perfecto, un universo ordenado con ella en el centro. Como la primogénita del emperador Alejo I, nacida en la sagrada cámara de Pórfido del gran palacio de Constantinopla, su destino parecía sellado por la divinidad y la ley. Era la porfirogénita, la heredera, la futura soberana del imperio más grande del mundo. Desde su infancia fue educada no como una simple princesa, sino como una emperatriz en espera. Estudió historia, filosofía, matemáticas y retórica con los más grandes eruditos de su tiempo. Cada lección, cada debate, cada poema que componía era un peldaño más en su ascenso hacia el trono que consideraba suyo por derecho de nacimiento. Su prometido, Constantino Ducas, hijo del emperador anterior, ya había sido coronado coemperador, solidificando aún más su posición. El futuro era un camino recto y dorado que conducía directamente al poder absoluto. Pero en el año 1087, ese camino se quebró para siempre. En el palacio resonó un llanto nuevo, el llanto de un varón. Nació Juan, su hermano menor. Para el emperador Alejo y la emperatriz Irene, fue un momento de júbilo y alivio. La dinastía Comneno tenía por fin un heredero masculino, asegurando una sucesión menos controvertida. Para Ana, que contaba con apenas 4 años, la noticia fue una catástrofe existencial. De la noche a la mañana, la luz que la iluminaba se desvió hacia la cuna de su hermano. Observaba con una mezcla de fascinación y creciente resentimiento cómo la corte entera se postraba ante el pequeño príncipe. Los generales, los senadores, los eunucos, todos veían en Juan la continuación del linaje, el futuro del imperio. Ana, la brillante y aclamada heredera, se convirtió en una figura secundaria. Su educación, antes su mayor orgullo, se transformó en un refugio y un arma. Mientras Juan era instruido en las artes de la guerra y la administración, Ana se sumergía en los textos clásicos, afilando su intelecto hasta convertirlo en una cuchilla. Se convenció a sí misma de su superioridad intelectual y moral sobre ese hermano al que consideraba un usurpador inculto. La muerte prematura de su prometido Constantino fue otro golpe devastador, borrando la última vía formal que le quedaba hacia el trono. Ahora, cada vez que veía a su padre instruyendo a Juan, cada vez que escuchaba a los cortesanos alabar las virtudes del joven príncipe, la semilla del rencor echaba raíces más profundas en su alma. Comprendió con una claridad terrible que su derecho de nacimiento no sería suficiente. El trono que le habían arrebatado no volvería a ella por justicia, sino por la fuerza. Y para ello, necesitaría un aliado, un hombre lo suficientemente fuerte y ambicioso para desafiar al destino junto a ella. En la Constantinopla del siglo XI, el matrimonio era la forma más elevada de la política, una alianza forjada no en el corazón, sino en el cálculo frío del poder. Para una princesa despojada de su herencia, era su última y más potente arma. Ana Comnena, ahora una joven de inteligencia formidable y ambición inextinguible, necesitaba un esposo que no fuera simplemente un consorte, sino un socio en su búsqueda por reclamar lo que consideraba suyo. Lo encontró en la figura de Nicéforo Brienio el joven. Él no era un noble cualquiera. Era un general distinguido, un estratega probado en batalla, un diplomático hábil y, lo que era más importante para Ana, un erudito.
Nicéforo era un historiador, un hombre cuya mente era tan aguda como su espada. Era su igual intelectual, alguien que podía comprender la profundidad de sus argumentos y compartir la magnitud de su ambición. Su boda, celebrada en 1097, fue mucho más que una unión personal. Fue la creación de una nueva facción de poder dentro de la corte imperial. Juntos, Ana y Nicéforo formaron una pareja deslumbrante. Sus aposentos en el palacio se convirtieron en un centro de cultura y debate político, un salón donde se reunían los intelectuales y los militares descontentos con la ascendencia de Juan. Ana veía en su esposo el vehículo perfecto para sus aspiraciones. Él poseía la legitimidad militar y el respeto de una parte del ejército, mientras que ella aportaba el linaje porfirogénita y una mente estratégica implacable. Su relación era una compleja simbiosis de afecto y conspiración. Ella lo animaba en sus escritos históricos, viendo en su crónica del reinado de Alejo un ensayo para la historia que ellos mismos esperaban forjar. Mientras tanto, Ana trabajaba incansablemente junto a su aliada más poderosa, su propia madre, la emperatriz Irene Ducas. Ambas compartían un profundo desdén por Juan y creían firmemente que Nicéforo era un candidato mucho más adecuado para el trono. En las conversaciones privadas con un Alejo cada vez más anciano y enfermo, madre e hija tejían una red de persuasión. Exaltaban las virtudes de Nicéforo, su experiencia como general, su sabiduría como estadista, su linaje noble. Al mismo tiempo, sembraban dudas sobre la capacidad de Juan, presentándolo como un joven impulsivo, sin la sofisticación ni la experiencia necesarias para gobernar. El palacio se convirtió en un campo de batalla silencioso, una guerra de susurros y miradas. Por un lado, el heredero designado, Juan, con el apoyo de la burocracia y la mayor parte del ejército. Por el otro, la princesa, el general y la emperatriz, una trinidad de ambición que esperaba el momento oportuno para actuar. El emperador Alejo envejecía, su salud se desvanecía día a día, y el futuro del imperio pendía de un hilo. La pregunta que atormentaba los pasillos de mármol del palacio era una sola: ¿a quién favorecería la voluntad final del moribundo león? El verano de 1118 fue sofocante en Constantinopla. El calor se adhería a los muros del palacio de Mangana, donde el gran emperador Alejo, primero Comneno, el hombre que había salvado al imperio del colapso, se enfrentaba a su último enemigo, la muerte. Su agonía no era solo física, era el epicentro de un terremoto político que amenazaba con desgarrar a su propia familia. Alrededor de su lecho de muerte, la batalla final por su sucesión se libraba con una ferocidad desesperada. De un lado estaban Ana y su madre, la emperatriz Irene. No se apartaban de su lado, sus voces eran un murmullo constante en los oídos del emperador moribundo. Le suplicaban, le razonaban, le recordaban la primogenitura de Ana, su nacimiento en la sagrada púrpura. Le presentaban a Nicéforo Brienio como la encarnación de la virtud y la competencia, el único capaz de continuar su legado. Su presión era implacable, una tormenta de argumentos y chantaje emocional diseñada para quebrar la voluntad del anciano y obligarle a cambiar el orden de sucesión en su último aliento. Del otro lado, en un silencio tenso, esperaba el príncipe Juan. Era el heredero designado, el hijo varón que Alejo había preparado durante años para gobernar. Contaba con el respaldo silencioso pero firme de su hermano, el sebastocrátor Isaac, y de figuras clave en el ejército y la administración que veían en él la estabilidad y la legitimidad. Juan no necesitaba suplicar, solo necesitaba que su padre no cediera.
La atmósfera en la Cámara Imperial era irrespirable, cargada de décadas de resentimiento y ambición. Cada respiración dificultosa del emperador era un segundo ganado o perdido en esta lucha por el poder. El clímax llegó el 15 de agosto. Según la versión que la propia Ana escribiría más tarde, una versión teñida de amargura y justificación, el momento fue de un dramatismo absoluto. Mientras ella y su madre estaban momentáneamente absortas en su dolor o en alguna tarea, Juan entró sigilosamente en la habitación. Con un movimiento rápido y decidido, tomó el anillo con el sello imperial directamente de la mano de su padre. Se lo entregó a Alejo en un último acto de lucidez, confirmando su elección, o lo arrancó Juan de un dedo ya sin vida, en un acto de audaz usurpación. La verdad murió en aquella habitación, pero el resultado fue inequívoco. Con el sello del emperador en su poder, Juan poseía la autoridad simbólica y práctica del imperio. No esperó ni un instante. Salió del palacio, reunió a sus partidarios leales, aseguró el tesoro imperial y se dirigió al gran palacio para ser aclamado. Cuando Ana e Irene se dieron cuenta de lo que había sucedido, era demasiado tarde. El anillo había desaparecido. El trono había sido arrebatado ante sus propios ojos. El shock inicial dio paso a una furia helada. La guerra no había terminado. Acababa de declararse. El poder no se concede, se toma. Para Ana Comnena, la muerte de su padre y la fulgurante ascensión de su hermano no representaron el final de su sueño, sino el inicio de su rebelión. Mientras Juan II era aclamado emperador en Santa Sofía y recibía la lealtad del ejército y del pueblo, en los rincones sombríos del palacio, la princesa depuesta comenzaba a tejer su venganza. Consumida por un sentimiento de injusticia que rayaba en la obsesión, se negó a aceptar la derrota. Se convirtió junto a su madre Irene en el alma y cerebro de una peligrosa conspiración para derrocar al nuevo emperador. El objetivo era simple y brutal: asesinar a Juan II Comneno y colocar a Nicéforo Brienio en el trono. Durante meses, Ana utilizó toda su inteligencia y su red de contactos para reunir a los descontentos. Celebraba reuniones secretas en sus aposentos, atrayendo a aristócratas que se sentían desplazados por el nuevo régimen, a oficiales del ejército que habían servido bajo el mando de Nicéforo y le profesaban una lealtad personal, y a cortesanos que apostaban por un cambio de poder. Su elocuencia, antes dedicada a la filosofía, ahora servía para avivar las llamas de la traición. El plan era audaz. Esperarían a que Juan II saliera del palacio para una cacería o una ceremonia pública en el hipódromo. En la confusión, un grupo de asesinos a sueldo, apoyados por soldados leales a la conspiración, se abalanzaría sobre el emperador. Una vez muerto Juan, Nicéforo, con el respaldo de sus tropas, entraría en la capital y sería proclamado nuevo soberano. Ana era la fuerza motriz, la mente estratégica que no dejaba ningún detalle al azar. Presionaba a su marido, Nicéforo, para que asumiera el papel de líder que la historia le exigía. Pero fue aquí donde su plan, tan meticulosamente construido, encontró su punto más débil. Nicéforo Brienio, el valiente general y erudito historiador, vacilaba. Era un hombre de honor, un soldado acostumbrado a la batalla abierta, no a las dagas en la oscuridad. Temía el caos de una guerra civil, la sangre que mancharía las calles de Constantinopla. Su ambición existía, pero estaba atemperada por una prudencia que su esposa confundía con cobardía. La noche fijada para el atentado llegó. Todo estaba preparado. Los conspiradores ocupaban sus puestos. Las armas estaban listas. El destino del imperio pendía de una sola acción. Pero en el momento crucial,
Nicéforo no se movió. Se quedó en su palacio, fingiendo una enfermedad o simplemente paralizado por la indecisión. Su ausencia fue la señal para que todo se desmoronara. Cuando la noticia de la inacción de su esposo llegó a oídos de Ana, su decepción se transformó en una furia legendaria. La conspiración, expuesta y sin líder, colapsó sobre sí misma. El sueño de ser emperatriz se hizo añicos, no por la astucia de su hermano, sino por la vacilación del hombre que ella había elegido para reinar. La traición había fracasado. Ahora solo quedaba esperar el castigo. La traición en el corazón del imperio exigía un castigo ejemplar. Cuando la conspiración de Ana Comnena fue descubierta, toda Constantinopla contuvo la respiración, esperando la inevitable y sangrienta respuesta del emperador Juan II. La tradición dictaba un final rápido y brutal para los traidores, sin importar su linaje. La ejecución pública, el exilio a una roca desolada, o peor aún, la ceguera, un destino que borraba al individuo del mundo de los vivos sin matarlo. Ana y su madre fueron llevadas ante el hombre al que habían intentado asesinar. El tribunal estaba listo, la sentencia parecía escrita. Pero Juan II Comneno, apodado el Bueno, tomó una decisión que sorprendió a todos y que, para su hermana, resultó ser un castigo mucho más profundo y duradero que la muerte. En un acto de notable clemencia, quizás por un resto de afecto familiar, o por una astuta maniobra política para no crear mártires, Juan perdonó sus vidas. En lugar de la espada del verdugo, eligió la humillación y el olvido. Las inmensas propiedades y fortunas de Ana fueron confiscadas. Fue despojada de todos sus títulos y privilegios en la corte. El mundo de opulencia, poder e intriga que había conocido desde su nacimiento, le fue arrebatado para siempre. Ella y su madre, la emperatriz viuda, fueron exiliadas al convento de la Theotokos Kecharitomene, un monasterio que la propia Irene había fundado en sus días de gloria. Se convirtió en su jaula dorada. Estaban vivas, pero su existencia política había terminado. El trono estaba perdido, esta vez para siempre. Los primeros años en el convento fueron un infierno de amargura. Ana, la mente más brillante de su generación, estaba atrapada en una rutina de oraciones y silencio monástico. Su mente bullía de resentimiento contra la cobardía de su marido, Nicéforo, y el éxito de su usurpador hermano. El mundo exterior seguía sin ella, y cada noticia de las victorias y el buen gobierno de Juan era una nueva espina en su orgullo herido. Sin embargo, con el paso de las décadas, el fuego de su ira comenzó a transformarse en una brasa creativa. Rodeada por los manuscritos y la tranquilidad forzada del claustro, Ana encontró un nuevo campo de batalla, uno donde su intelecto sería su única arma: la historia. Si no podía gobernar el presente, entonces reescribiría el pasado a su imagen y semejanza. La princesa fracasada, la conspiradora derrotada, tomó la pluma. En el silencio de su exilio, comenzó a componer la obra de su vida, la Alexiada, una monumental crónica del reinado de su padre. Sería su legado y su venganza definitiva. A través de su prosa, su padre, Alejo, se convertiría en un héroe casi divino. Ella sería la heredera legítima y brillante, traicionada por el destino. Y su hermano, el emperador, quedaría reducido a una nota al pie de página en la gloriosa historia de los Comneno. Su trono terrenal se había desvanecido, pero en el reino inmortal de la memoria, gracias a su pluma, Ana Comnena reinaría como la soberana absoluta. El año 1118 marcó el fin de una era y el comienzo de un largo crepúsculo para Ana Comnena. La conspiración para derrocar a su hermano, el recién coronado emperador Juan II Comneno,
y colocar a su esposo Nicéforo Brienio en el trono, había fracasado estrepitosamente. Descubierta la trama, el castigo parecía inminente. La muerte o el cegamiento eran los destinos habituales para los traidores de sangre real en el corazón del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, Juan, en un acto de clemencia que Ana interpretaría como una humillación calculada, les perdonó la vida. Pero la piedad tenía un precio. Ana fue despojada de sus vastas propiedades, su inmensa fortuna confiscada y su estatus imperial reducido a cenizas. La princesa nacida en la púrpura, la heredera destinada a gobernar, fue sentenciada a un exilio perpetuo. Su prisión no sería una mazmorra oscura, sino una jaula dorada, el convento de la que Charitomené, un opulento complejo monástico en Constantinopla fundado por su propia madre, la emperatriz Irene Ducas. Allí, rodeada de mosaicos resplandecientes y lujos que recordaban su vida anterior, Ana comenzaría su reclusión. Para una mujer de su intelecto y ambición desmedida, este retiro forzoso era una tortura psicológica. Cada cántico de las monjas era un eco de los aplausos que nunca recibiría en el hipódromo. Cada pared del convento era un límite a su poder perdido. Su madre, Irene, se unió a ella en el exilio, compartiendo la amargura de ver a Juan en el trono que creían destinado para Ana. Nicéforo, su esposo, también fue perdonado pero apartado de cualquier influencia política, dedicándose a sus estudios y a una vida tranquila. Los primeros años fueron un torbellino de rabia impotente y profundo resentimiento. Ana, la filósofa, la médica, la astrónoma, ahora estaba confinada a una rutina de oración y penitencia. Se sentía borrada de la historia que ella misma estaba destinada a escribir como emperatriz. El mundo exterior, el vibrante corazón del imperio que una vez palpitó a su ritmo, ahora seguía adelante sin ella. Las noticias de las victorias militares de su hermano Juan llegaban como dagas a su corazón, recordatorios constantes de la gloria que le había sido arrebatada. En la quietud de su celda dorada, la princesa se enfrentaba a la pregunta más devastadora de todas. ¿Cómo puede una estrella destinada a brillar en el firmamento del poder encontrar un propósito cuando ha sido arrojada a la oscuridad? El trono se había perdido para siempre, pero la mente formidable de Ana Comnena apenas comenzaba a buscar un nuevo campo de batalla. El silencio del convento era ensordecedor para Ana. Acostumbrada al murmullo constante de la corte, a los debates filosóficos, a las intrigas políticas y al estruendo de los desfiles imperiales, la paz monástica era un castigo en sí misma. Durante más de 2 décadas, vivió en este limbo, una sombra de la figura que había sido. Su mente, una de las más brillantes de su tiempo, corría el riesgo de atrofiarse en la monotonía de la vida religiosa. Veía pasar las estaciones desde su ventana, cada una marcando otro año de su irrelevancia política. La amargura era su compañera constante, un veneno que amenazaba con consumir su espíritu. Sin embargo, incluso en el exilio, Ana no estaba completamente sola. Mantuvo un círculo intelectual, recibiendo a eruditos y filósofos que aún buscaban su patrocinio y admiraban su intelecto. Pero fue su esposo, Nicéforo Brienio, quien le ofreció un salvavidas. Él, también un historiador consumado, había comenzado a escribir una crónica de la época, una obra que pretendía narrar los eventos que llevaron al ascenso de la dinastía Comneno. En sus visitas al convento, compartía con Ana sus avances, sus dudas y sus descubrimientos. Discutían sobre fuentes, estilo y la interpretación de los hechos. En estas conversaciones, Ana encontró un escape, un propósito renovado. Su mente se encendió de nuevo.
no con la fiebre de la ambición política, sino con la pasión por el conocimiento y la verdad, o al menos por su versión de la verdad. Nicéforo la animó a participar, a colaborar, reconociendo que el intelecto de su esposa superaba con creces el suyo. Juntos, formaron una formidable sociedad intelectual, un refugio contra el mundo que los había marginado. Él escribía, y ella era su crítica más aguda, su consejera más sabia. Este proyecto se convirtió en el centro de sus vidas, un legado que construirían juntos. Pero el destino, una vez más, intervino cruelmente. En el año 1137, mientras acompañaba al emperador Juan en una campaña en Siria, Nicéforo cayó gravemente enfermo. Fue enviado de regreso a Constantinopla, pero nunca se recuperó. Murió ese mismo año, dejando su obra histórica, su material para la historia, inacabada. Ana, ahora con casi 60 años, se encontró viuda y devastada. El último pilar de su vida anterior se había derrumbado. Sostenía en sus manos los manuscritos incompletos de su esposo, un testamento de un proyecto truncado. El dolor de su pérdida era inmenso, pero en medio de esa desolación, una nueva y formidable resolución comenzó a tomar forma. El trabajo de Nicéforo no podía quedar inconcluso. Pero, ¿era suficiente simplemente completarlo? ¿O era este el momento de empezar algo mucho más grande, algo enteramente suyo? La muerte de su esposo no sería un final, sino un comienzo. Un nuevo capítulo se abría, uno que no sería dictado por emperadores ni limitado por muros de convento, sino forjado por su propia voluntad y su inigualable pluma. Con el luto aún fresco y los manuscritos de su difunto esposo en sus manos, Ana Comnena tomó una decisión que cambiaría la historia, tanto la de su familia como la de la historiografía misma. No se limitaría a ser la editora póstuma de la obra de Nicéforo. Su ambición, largo tiempo reprimida, resurgió con una fuerza imparable, canalizada ahora no hacia el trono, sino hacia el pergamino. Decidió emprender un proyecto monumental, una obra que eclipsaría la de su marido y que se convertiría en su verdadera corona. La historia completa del reinado de su padre, el emperador Alejo I Comneno. A esta obra le daría el nombre de La Alexiada. A sus casi 60 años, en la reclusión de su convento, Ana se embarcó en la tarea más desafiante de su vida. Transformó su celda en un centro de investigación histórica. Utilizó su prestigio y sus contactos para acceder a los archivos imperiales, revisando decretos, correspondencia diplomática y registros militares. Pero su método iba mucho más allá de los documentos. Se convirtió en una periodista de su tiempo, entrevistando a los testigos vivos de la era de su padre. Convocó a viejos generales para que le relataran las tácticas de batallas libradas décadas atrás. Habló con antiguos ministros y diplomáticos para desentrañar las complejidades de las negociaciones con los cruzados y los normandos. Escuchó los relatos de sirvientes de palacio para capturar la atmósfera y los detalles íntimos de la corte. Su obra no sería una simple crónica de eventos. Inspirada en los grandes historiadores de la Grecia clásica como Tucídides y Polibio, a quienes había estudiado toda su vida, Ana aspiraba a crear una obra literaria de primer orden. Escribió en un griego ático elevado y complejo, un lenguaje deliberadamente arcaico que demostraba su erudición y situaba su obra en la gran tradición clásica. Dividió su narrativa en 15 libros, estructurando la vida de su padre como una epopeya heroica. Desde su ascenso al poder en medio de la guerra civil hasta su lucha contra invasores en todos los frentes del imperio, cada capítulo estaba diseñado para construir la imagen de Alejo como el salvador de la civilización. Este no era un acto de mera piedad filial,
era un acto político de una astucia suprema. Al glorificar a su padre, Ana estaba implícitamente juzgando a su sucesor, su hermano Juan. Cada alabanza a la diplomacia de Alejo era una crítica velada a la política de Juan. Cada recuerdo de la unidad familiar bajo el patriarca era un recordatorio de su propia exclusión. Mientras la tinta fluía sobre el pergamino, la princesa exiliada se convertía en la arquitecta de la memoria. Estaba forjando la leyenda de su padre, y al hacerlo, estaba reescribiendo su propio lugar en la historia, no como una conspiradora fallida, sino como la cronista definitiva de una edad de oro. La Alexiada estaba naciendo, y con ella, una nueva forma de poder. Ana Comnena empuñó su pluma con la misma ferocidad con la que sus antepasados habían empuñado la espada. La Alexiada no es solo una crónica, es un arsenal retórico, una obra maestra de la propaganda donde cada palabra es un arma cuidadosamente elegida. A través de su narrativa, Ana no se limita a contar la historia. La juzga, la moldea y la utiliza para saldar viejas cuentas. Su pluma se convierte en una espada para defender el legado de su padre y para atacar a sus enemigos, tanto los externos como los internos. Uno de sus blancos más evidentes son los latinos, los caballeros de la primera cruzada. Aunque reconoce su valor en combate, los retrata consistentemente como bárbaros codiciosos, incultos y, sobre todo, traicioneros. Su descripción del líder normando Bohemundo de Tarento es un ejemplo magistral de asesinato de carácter literario. Lo presenta como un adversario astuto, un mentiroso compulsivo y un hombre cuya ambición no conocía límites, la antítesis perfecta de su noble y civilizado padre. Al hacerlo, justifica las políticas a menudo duras de Alejo hacia los cruzados, presentándolas no como actos de desconfianza, sino como respuestas prudentes a la barbarie occidental. La pluma de Ana también es afilada cuando se trata de la política interna. Si bien no se atreve a criticar abiertamente a su hermano, el emperador reinante Juan II, su silencio es elocuente. El reinado de Juan, lleno de éxitos militares, es prácticamente ignorado en su obra. Al terminar su historia con la muerte de Alejo, Ana crea la impresión de que la grandeza del imperio murió con él. Es una omisión deliberada y devastadora, un juicio histórico emitido a través del vacío. Se asegura de que la luz que ilumina a su padre sea tan brillante que deje en la sombra a su sucesor. Pero ¿cómo se retrata a sí misma en esta gran epopeya? Ana se inserta en la narrativa con una habilidad consumada. Se presenta como la hija devota, la confidente intelectual de su padre, la legítima heredera de su sabiduría. Describe con detalle su propia educación, su dominio de la filosofía y la retórica, subrayando sutilmente que ella, y no su hermano, era la verdadera sucesora intelectual del gran Alejo. Se lamenta de su destino, refiriéndose a sí misma como una víctima de la fortuna, pero nunca admite su propia participación en la conspiración. En sus propias palabras, es una figura trágica, la princesa brillante a la que se le negó su derecho de nacimiento. Así, la Alexiada se convierte en su campo de batalla final. Incapaz de reclamar el imperio con la fuerza, lo reclama con la narrativa, asegurándose de que las generaciones futuras vieran el siglo XII a través de sus ojos. Una era definida por un héroe, su padre, y contada por su más leal y brillante defensora, ella misma. En el corazón de la Alexiada late un pulso profundamente personal, el amor y la admiración casi idólatra de una hija por su padre. La obra es, en su esencia, el retrato definitivo de Alejo, primero Comneno, pero no es un retrato objetivo. Es un icono pintado con palabras, una hagiografía secular diseñada para canonizar a Alejo
como el emperador perfecto y el salvador del imperio. Ana Comnena no escribe simplemente como historiadora, sino como la principal artífice de la leyenda de su padre. Desde las primeras páginas, Alejo es presentado como un héroe de proporciones épicas. Ana detalla meticulosamente cada una de sus virtudes: su piedad inquebrantable, su genio militar, su incomparable astucia diplomática y su incansable dedicación al Estado. Lo describe como un nuevo Ulises, navegando con habilidad por las aguas traicioneras de la política del siglo XII, enfrentándose a un mar de enemigos que amenazaban con hundir el barco del imperio. La realidad histórica, por supuesto, era más compleja. Alejo había llegado al poder como un usurpador, a través de una guerra civil. Su reinado estuvo plagado de rebeliones internas y tuvo que tomar decisiones desesperadas, como la de devaluar la moneda, que fueron profundamente impopulares. Ana, con la habilidad de una abogada defensora, aborda estos puntos oscuros, pero solo para reinterpretarlos. Las derrotas se convierten en retiradas estratégicas. Las concesiones a los enemigos son presentadas como geniales maniobras diplomáticas. Sus acciones más despiadadas se justifican como necesidades dolorosas para la supervivencia del imperio. Lo que hace que su retrato sea tan poderoso y convincente es la intimidad que lo impregna. Ana no solo narra grandes batallas y tratados, nos lleva al interior del palacio, a las cámaras privadas del emperador. Comparte anécdotas personales, como la profunda tristeza de Alejo al tener que luchar contra parientes en las guerras civiles, o su tierno afecto por su esposa, Irene Ducas. Estos toques personales humanizan al héroe, haciéndolo no solo admirable, sino también amado. Es en estos pasajes donde la voz de la historiadora se funde con la de la hija afligida. Al escribir La Alexiada, Ana no solo estaba construyendo un monumento a su padre, sino que también estaba procesando su propio dolor y su propia pérdida. El acto de escribir se convirtió en una forma de mantener vivo a Alejo, de conversar con su memoria. En las líneas finales de su monumental obra, Ana deja caer la máscara de la historiadora para revelar su corazón. Escribe sobre su propia vida arruinada, su dolor perpetuo y el final de una era gloriosa que se fue con la muerte de su padre. Al cerrar el libro, no solo concluye la historia de un emperador, sino que sella su propio legado. Negada la corona imperial, Ana Comnena forjó una corona de laureles literarios, asegurando que la historia recordaría a su padre no necesariamente como fue, sino como ella decretó que debía ser: un héroe inmortal. En toda gran epopeya, el héroe se define por la talla de su enemigo. Para Alejo I Comneno, el héroe de la Alexiada, su hija Ana le construiría un antagonista a su medida, una sombra formidable que amenazaría los cimientos mismos del imperio. Este villano no era un turco selyúcida ni un rebelde de los Balcanes. Era un occidental, un cruzado de ambición desmedida y astucia legendaria, Bohemundo de Tarento. Ana Comnena, con la pluma como un cincel, esculpe la figura de Bohemundo no solo como un adversario político, sino como una encarnación del mal, un demonio con apariencia humana. Desde su primera aparición en las páginas de la historia, lo presenta como un personaje disruptivo y peligroso. Lo describe físicamente con una minuciosidad casi obsesiva, una técnica que reserva para las figuras de mayor impacto. Nos cuenta de su estatura prodigiosa, tan alta que superaba al hombre más alto por casi un codo. Detalla sus hombros anchos, su pecho y cintura de proporciones perfectas, pero sus manos no eran delicadas, sino grandes y fuertes. Su piel, nos dice Ana, era de una blancura deslumbrante, pero su rostro tenía un toque de rojo.
Su cabello era rubio, y no le caía hasta la espalda como a otros bárbaros, sino que lo llevaba corto hasta las orejas. Su mirada, según la princesa, infundía terror y no era azul como la de otros normandos, sino de un color indefinible, cargado de fiereza y astucia. Esta descripción es más que un retrato, es una advertencia. Ana utiliza cada rasgo para construir una imagen de poder bárbaro, una belleza casi antinatural que esconde un alma pérfida. Lo llama el zorro, y le atribuye una codicia insaciable y una habilidad para el engaño sin parangón. En su narrativa, el juramento de lealtad que Bohemundo y otros líderes cruzados hacen a su padre en Constantinopla en 1097 es una farsa desde el principio. Mientras los demás cruzados tenían, al menos en apariencia, un objetivo piadoso, Ana insiste en que Bohemundo solo tenía uno: forjarse un reino en Oriente. El episodio clave es la conquista de Antioquía. Ana acusa a Bohemundo de manipular a los demás líderes para quedarse con la ciudad, violando su juramento al emperador. Convierte este acto político en una traición personal y moral contra su padre y contra toda la cristiandad oriental. Cada acción de Bohemundo se filtra a través de la lente de la malicia. Si tiene éxito, es por su engaño. Si sufre un revés, es un justo castigo divino. Ana no está escribiendo una biografía imparcial, está forjando un mito, el mito del bárbaro perfecto, el antihéroe que hace brillar con más fuerza la virtud y la sabiduría de su padre, el emperador Alejo. Este normando no es solo un enemigo de Bizancio. En la Alexiada, es un enemigo de la civilización misma, y su sombra se alargará hasta un enfrentamiento final que decidirá el destino del Oriente. Si Bohemundo fue el villano perfecto, el héroe indiscutible de la Alexiada es, sin lugar a dudas, Alejo I Comneno. Pero la obra de Ana no es solo la crónica de un emperador, es el retrato íntimo y profundamente sesgado de una familia en el poder. A través de su escritura, Ana no solo narra la historia, sino que la ajusta, creando un panteón familiar donde las lealtades y los afectos determinan el lugar de cada uno en la posteridad. En el centro de este universo se encuentra Alejo. Ana lo describe con una devoción que roza la idolatría. No es simplemente un emperador, es el pilar de la cristiandad, un estratega brillante, un diplomático sin igual y un hombre de una piedad inquebrantable. Cada victoria militar es fruto de su genio, cada solución diplomática de su infinita sabiduría. Incluso sus derrotas son presentadas como reveses temporales o pruebas divinas que solo sirven para engrandecer su eventual triunfo. Es el nuevo Ulises, el nuevo Hércules, un modelo de gobernante que ella eleva a una categoría casi sagrada. Junto a él, como la compañera ideal, está su madre, la emperatriz Irene Ducas. Ana la retrata como la personificación de la virtud femenina imperial, inteligente, devota, leal y una consejera indispensable para su marido. Describe con ternura cómo Irene acompañaba a Alejo en sus campañas militares, no como una carga, sino como un apoyo moral y espiritual, cuidando de él y sufriendo con sus dificultades. Su lealtad es incondicional, su amor, un ejemplo para el imperio. Pero cuando la pluma de Ana se vuelve hacia otros miembros de la familia, la luz de la admiración se atenúa o se apaga por completo. Su esposo, Nicéforo Brienio, a quien inicialmente le había encargado escribir la historia, es tratado con respeto. Se reconocen sus habilidades militares y su cultura, pero siempre queda en un segundo plano, una figura de apoyo para el gran Alejo, nunca un protagonista por derecho propio. El silencio más elocuente, sin embargo, es el que rodea a su hermano,
Juan II Comneno. El hombre que heredó el trono que Ana creía merecer es una presencia casi fantasmal en la Alexiada. Sus importantes victorias y sus logros como emperador, que consolidaron el poder del imperio, son minimizados o directamente ignorados. Ana no lo ataca abiertamente. Su técnica es más sutil y devastadora. Al omitir sus hazañas, lo borra efectivamente del glorioso legado de su padre, reduciéndolo a una nota a pie de página en la gran saga de los Comneno. La Alexiada se convierte así en un tribunal familiar. Ana, desde su exilio en el monasterio, actúa como jueza y jurado, distribuyendo la gloria y la infamia. Glorifica a sus padres, valida su propia línea de sucesión a través de su esposo y castiga a su hermano con el arma más poderosa que posee, el olvido histórico. ¿Es este el retrato fiel de una familia imperial o una venganza escrita con la tinta indeleble de la historia, una forma de reclamar en el papel el poder que le fue negado en la realidad? Más allá de las intrigas palaciegas y los campos de batalla, la Alexiada revela una faceta sorprendente y poco conocida de su autora. Ana Comnena no era solo una cronista de la guerra y la política, era también una erudita con un profundo conocimiento de la ciencia médica. En una época en que la medicina en Occidente era una mezcla de superstición y remedios rudimentarios, Constantinopla era el faro del saber médico, heredera directa de las tradiciones de Galeno e Hipócrates, y la princesa Ana estaba en el corazón de este mundo. Su educación, excepcional para cualquier persona de su tiempo y casi única para una mujer, no se limitó a la filosofía, la retórica y la teología. Incluyó un estudio riguroso de la medicina. Esto no era un simple pasatiempo aristocrático. En la capital bizantina existían hospitales bien organizados, como el famoso hospital del monasterio del Pantocrátor, que contaba con salas especializadas, médicos, cirujanos y un sistema de atención que asombraría al resto de Europa. Ana, como patrona de instituciones religiosas y caritativas, no solo conocía esta realidad, sino que participaba activamente en ella. Durante su exilio, se sabe que administró un hospital y un orfanato, aplicando sus conocimientos teóricos en la práctica. Esta pericia se manifiesta de forma vívida en su obra. Cuando describe las heridas de los soldados o las enfermedades que afligen a los protagonistas, su lenguaje adquiere una precisión clínica. No habla de una herida en la pierna. Detalla el tipo de arma que la causó, la trayectoria del proyectil y los músculos o tendones afectados. El ejemplo más conmovedor y detallado es su narración de la última enfermedad de su padre, el emperador Alejo. Ana describe el padecimiento, probablemente una insuficiencia cardíaca complicada con una infección respiratoria, con una terminología médica asombrosamente específica. Habla de la inflamación, de la dificultad para respirar, del pulso irregular y de los tratamientos que los médicos intentaron aplicar. Critica a algunos de los doctores por su incompetencia o por su falta de decisión, revelando no solo su conocimiento, sino también su frustración y dolor como hija. En estas páginas, la historiadora da paso a la médica, que analiza los síntomas con una mirada fría y diagnóstica, y a la hija, que sufre impotente ante el avance inexorable de la muerte. Su descripción de la gota que afligía a Alejo durante años es igualmente precisa, explicando cómo la enfermedad afectaba sus articulaciones y le causaba un dolor terrible. Este dominio del lenguaje médico demuestra que Ana no era una simple espectadora. Era una intelectual que entendía el cuerpo humano, sus dolencias y los límites de la ciencia de su tiempo. Su pluma no solo registraba los movimientos de los ejércitos,
sino también el frágil funcionamiento del cuerpo humano. Esta perspectiva única, que fusiona el rigor del historiador con la agudeza del médico, nos obliga a preguntarnos cómo influyó esta mente analítica y diagnóstica en su forma de interpretar y registrar los síntomas y enfermedades del propio cuerpo político del imperio. En el silencio de su celda monástica, rodeada de manuscritos y recuerdos, Ana Comnena emprendió una tarea monumental. La Alexiada es mucho más que la biografía de su padre o una venganza personal contra su hermano. Es un acto de resistencia cultural, un esfuerzo desesperado y brillante por construir un baluarte de palabras contra el olvido. Ana se veía a sí misma no solo como una historiadora, sino como la guardiana de una civilización milenaria que sentía amenazada desde todas las fronteras. Su mundo, el Imperio Romano de Oriente, que nosotros llamamos Bizancio, se consideraba el heredero directo de Roma y de la Grecia clásica. Constantinopla no era una ciudad medieval más, era la cúspide de la civilización, y Ana era su producto más refinado. Su educación la había sumergido en los grandes clásicos. Leía Homero, Tucídides, Polibio y Platón en su griego original. Para ella la historia no era una simple enumeración de hechos, sino un género literario con reglas y modelos ilustres. Al escribir la Alexiada, se inscribe conscientemente en esa tradición. Constantemente compara a su padre Alejo con los héroes de la Ilíada y a sus enemigos con las figuras trágicas de las leyendas griegas. Utiliza complejas estructuras retóricas y un lenguaje arcaizante, deliberadamente homérico, para elevar su narración y conectarla con la grandeza del pasado. Este estilo no es mera pedantería, es una declaración de principios. En un mundo cambiante, donde los latinos de Occidente le parecían bárbaros incultos y los turcos una amenaza existencial, Ana utiliza la cultura clásica como un arma. Su obra es un recordatorio de que Bizancio era el verdadero custodio de la sabiduría antigua. La llegada de la Primera Cruzada fue un choque cultural que reafirmó sus convicciones. Describe a los líderes occidentales con una mezcla de curiosidad y desdén. Admira su valor físico, pero lamenta su falta de sofisticación, su impulsividad y su codicia. Para ella, eran una fuerza caótica e impredecible que amenazaba el orden y la estabilidad que su padre luchaba por mantener. La Alexiada es, en parte, una justificación de la política bizantina frente a los cruzados, una explicación, para la posteridad, de por qué el imperio actuó con cautela y diplomacia en lugar de con la fuerza bruta que preferían los latinos. Así, Ana se erige en la defensora de la memoria bizantina. Su historia es un monumento a un ideal de imperio, ordenado, piadoso, culto y gobernado por la razón y la diplomacia encarnadas en su padre. Preserva los nombres de generales, funcionarios y enemigos, los detalles de batallas olvidadas, las complejidades de la diplomacia imperial. Es un arca de Noé literaria, en la que Ana intenta salvar del diluvio del tiempo la esencia de su mundo. Consciente de la fragilidad del poder y de la vida, buscó en la escritura una forma de permanencia. La pregunta que flota sobre su obra es si logró su objetivo. Consiguió fijar para siempre la imagen de su época según sus propios términos, o su propia pasión y sus prejuicios la convirtieron en una cronista tan brillante como poco fiable. Al cerrar las últimas páginas de la Alexiada, uno no solo ha sido testigo de la historia de un imperio, sino del nacimiento de una figura revolucionaria, la primera gran historiadora de la civilización occidental. En el siglo XII, el mundo de la alta cultura, y sobre todo el de la escritura de la historia, era un dominio casi exclusivamente masculino.
Las mujeres, incluso las de la realeza, eran educadas para ser consortes, madres o monjas. Podían ser mecenas de las artes, pero raramente eran sus creadoras. Ana Comnena rompió ese molde de forma espectacular. Es cierto que hubo otras mujeres escritoras antes que ella, como la poetisa Safo en la antigüedad, o la dramaturga Hroswitha de Gandersheim, en el siglo X. Pero ninguna mujer se había atrevido a abordar un género tan masculino como la historia política y militar, a una escala tan monumental. La historia era el relato del poder, la guerra y la diplomacia, temas considerados prerrogativa de los hombres que los protagonizaban. Ana no solo invade este territorio, sino que lo reclama como propio. Es plenamente consciente de la transgresión que comete. En varios pasajes de su obra, adopta una pose de humildad, casi pidiendo disculpas por su condición de mujer. Menciona que su sexo y su reclusión en el monasterio podrían hacer que algunos dudaran de la veracidad de su relato. Sin embargo, esta humildad es una estrategia retórica. Inmediatamente después de estas disculpas, procede a ofrecer análisis militares detallados, juicios políticos agudos y críticas feroces a las decisiones de generales y estadistas. Su voz autorial es inconfundible. A diferencia de los historiadores masculinos de su tiempo, que a menudo adoptaban una postura de objetividad impersonal, Ana está siempre presente en su texto. Nos habla directamente, comparte su dolor, su orgullo, su ira. Llora la muerte de su padre, se lamenta de su propio destino y juzga a los personajes con una pasión que hace que su crónica vibre con vida. Ella no es una cronista distante, es una testigo presencial, una participante y, en última instancia, la jueza suprema de los acontecimientos que narra. Su legado es inmenso y complejo. Demostró que una mujer podía empuñar la pluma con la misma autoridad que un hombre empuñaba la espada. Abrió una puerta, aunque pasarían siglos antes de que otras mujeres pudieran cruzarla con la misma audacia. La Alexiada no es solo una fuente histórica crucial para entender el Bizancio del siglo XII y las cruzadas. Es un testamento del poder del intelecto y la voluntad de una mujer para superar las barreras de su tiempo. Negada la corona imperial por derecho de nacimiento, Ana Comnena se forjó una corona diferente, una hecha de palabras y memoria. Al reescribir la historia de su padre, reescribió también las reglas sobre quién tenía derecho a contar la historia. Y al hacerlo, no solo se convirtió en la guardiana de la memoria bizantina, sino en una figura inmortal, la princesa que construyó su propio imperio eterno en las páginas de un libro.